capítulo 6 del segundo libro de Samuel, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reunió de nuevo David a todo lo mejor de Israel. Tenía 30,000 hombres. Se levantó David y partió con todo el pueblo que estaba con él a Baalá de Judá para subir desde allí el arca de Dios, sobre la que se invocaba a un nombre, el nombre del Señor Chabaot, que se sienta sobre los querubines. Cargaron el arca en una carreta nueva y la llevaron de la casa de Abinadab, que está en la loma. Uzá y Ahió, hijos de Abinadab, conducían la carreta con el arca de Dios. Uzá caminaba al lado del arca de Dios y Ahilió iba delante de ella. David y toda la casa de Israel bailaba delante del Señor con todas sus fuerzas, cantando con cítaras, arpas, panderos, sistros y cimbalillos. Al llegar a la era de Nacón, extendió Uzá la mano hacia el arca de Dios y la sujetó porque los bueyes amenazaban volcarla. Entonces la ira del Señor se encendió contra Uzá y allí mismo lo hirió Dios por este atrevimiento y murió allí junto al arca de Dios. David se irritó porque el Señor había irrumpido contra Uzá y le llamó aquel lugar Perez de Uzá hasta el día de hoy. Aquel día David tuvo miedo del Señor y dijo: ¿cómo voy a llevar a mi casa el arca del Señor? Y no quiso llevarse el arca del Señor junto a sí, a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a casa de Obededón, el de Gaat. El arca de Yahvé estuvo en la casa de Obededón, el de Gaat, 3 meses. Y Yahvé bendijo a Obededón y a toda su casa. Que el Señor añada bendición sobre su santa palabra. Amén. Continuando con nuestro recorrido por el segundo libro de Samuel, llegamos hoy a este capítulo y se destacan los siguientes eventos. David fue a buscar el arca que estaba en Kiriat Jearim, donde lo vimos por última vez. Vemos Uzá fue herido al tocar el arca de Dios. Vemos, todo un resumen, vemos que Obededón fue bendecido por cuidar el arca. Después David trasladó el arca a Sión. Su esposa Mical, que ya la conocemos, desprecia a David y como consecuencia queda estéril para toda la vida. O sea, esto que hemos leído sirve para un retiro de un fin de semana. Todo lo que hay aquí para estudiar. Esta clase la podíamos llamar haciendo lo correcto de la forma indebida, que es lo que muchas veces lo que nosotros hacemos. Muchas veces tratamos de hacer lo correcto, pero lo hacemos de forma indebida. ¿Y por qué muchas veces queremos hacer lo correcto y lo hacemos de forma indebida? Sencillamente porque no seguimos las instrucciones de Dios. A ver, ¿quién se acuerda de uno que hizo lo correcto en la forma indebida? En lo que hemos leído hasta ahora, no me digan ahora que yo no sé, que fulanito, Lutero, yo no sé quién, o el párroco de mi iglesia, de lo que hemos leído hasta ahora, de Génesis ahora, ¿quién hizo lo correcto de forma indebida y sufrió las consecuencias? Moisés hizo lo correcto de forma indebida. ¿Qué le dijo el Señor? Habla la peña de Horeb y de allá va a salir agua. Él se paró frente a la peña de Horeb, hizo lo que el Señor le mandó decir, pero en vez de hablar, le dio con el bastón. ¿Se recuerdan por qué le dio con el bastón? Porque Moisés no estaba tan seguro de lo que Dios le dijo como lo que el bastón hacía. Porque cuando él puso el bastón sobre el agua, se dividió el mar. Y por eso Moisés perdió entrar a la tierra prometida. Muchas veces nosotros hacemos la cosa correcta. ¿Y por qué? Hablamos en ese momento de todo eso. ¿Por qué Moisés hizo lo que no debía? Y dijimos que posiblemente haya sido porque Moisés estaba oyendo más a la gente que a Dios. Acuérdense que estaba el barullo dando gritos a la gente: queremos agua, nos vamos a morir, ¿por qué no viramos para Egipto? Y a lo mejor Moisés se aturdió y oyó más a la gente que a Dios. Y aquí David, que fue un hombre que siempre escuchaba a Dios, tampoco siguió las instrucciones de Dios. Y hizo lo correcto de modo indebida. Y eso, como te dije también, tenemos nosotros que tener cuenta, que tenemos que en cuenta en todo eso. Pero en este pequeño resumen, antes de empezar, hay algunos puntos solamente para después entrar en el capítulo que les quiero, que es muy importante en este punto, y es de
apologética. Fíjate, versículo 11 dice, el arca del Señor estuvo en casa de Obededón 3 meses. Y el Señor bendijo a Obededón y a toda su casa. ¿Qué tiempo estuvo el arca de Obededón, el arca de Dios en casa de Obededón? 3 meses. ¿Y qué fue para la casa de Obededón? Hay que tener cuidado y hacer relaciones con los números cuando te dice tiempos en la Biblia. ¿Qué tiempo permaneció María en casa de Isabel? 3 meses. Isabel y Juan Bautista fueron bendecidos. Tú no ves, por eso que pone, porque qué importancia tiene que María haya estado 3 meses o 4 meses en casa de Isabel. Eso no es, cuando la Biblia pone que María estuvo 3 meses en casa de, y fue bendición para ellos, está poniendo a María, tú sabes, en referencia con qué, con el arca de la alianza. ¿Y por qué pone a María en relación con el arca de la alianza? ¿Cuál era la importancia del arca de la alianza? Lo que el arca de la alianza tenía adentro, las tablas de la ley. ¿Y cuál es la importancia de María? Lo que María tenía adentro, a Jesucristo, que es el Señor de la ley. Por eso fíjate como los números, por eso cuando yo leí esto hace tiempo, enseguida dije 3 meses, alguien ha estado 3 meses en casa de alguien. Y me di cuenta que había sido María. Dije, qué raro, ¿cuándo la Biblia se ocupa de poner cuánto tiempo estuvo Jesús en casa de Lázaro, cuánto tiempo estuvo en casa de Zaqueo? Nunca. Yo dije, cuando mencionan este número, por algo es. Así que, viendo este capítulo, si nosotros pudiéramos escoger el día más importante de la vida de David, ¿qué día ustedes pensarían que es el día más importante de la vida de David? Puede ser. Mira, se dice cuando era un joven pastor y Samuel lo ungió. Otro día, alguien que se le ocurre otro día importante en la vida de... Cuando mata a Goliat. Cuando mata a Goliat, el gran enemigo de Israel. Otro día importante, a nadie se lo va a ocurrir, puede ser la boda de él con Mical, casándose con la hija del rey. Otro día importante puede ser el día que David escapó a Saúl y Saúl no lo mató. Otro día una persona podría escoger que el día más importante de David fue el día que se murió Saúl, porque su gran enemigo se eliminó y él puede subir al trono. O puede ser el día que lo hicieron rey sobre Israel. Todos estos días son notables en la vida de David. Sin embargo, hay 2 eventos que sobresalen más que otros en la vida de David. Uno fue el que David fue el que llevó el arca de Dios a Jerusalén. Pero si hay 2 eventos que sobresalen más que todos los otros. David, ¿cuál es el primero que le dije? El día que David llevó el arca de Dios a Jerusalén, que fue la intención que tiene David de construir la casa para Dios en el capítulo 7. Estos son los días más importantes que yo creo que pueden haber habido en la historia de David y de la salvación para David. El traslado del arca a Jerusalén y el intento de construir un templo. Fíjate que todo el plan de la salvación va a dar vuelta alrededor de Jerusalén y alrededor del templo. Y el ministerio de Jesús va a estar ligado a la herencia del reino de David, que tiene como capital, ¿qué cosa? Jerusalén. Primero la de abajo y después la de arriba. Estos probablemente fueron los 2 días más importantes en la vida de David. Ahora, tenemos que mencionar que el arca del pacto, que era lo que denotaba el arca del pacto en el pueblo de Israel, la presencia de Dios en medio de ¿qué? De su pueblo. El arca del pacto era el signo de que Dios estaba en medio de su pueblo. Por eso que desde que salen del monte Sinaí, siempre delante va el arca. Y se acuerdan cuando estudiamos, ¿qué se van a acordar cuando estudiamos el Éxodo? Pero bueno, cuando estudiamos el Éxodo, decíamos que el arca, Israel se paraba, ¿se recuerdan? Cuando el arca se paraba. Cuando el arca se paraba, Israel se paraba. Y Israel acampaba alrededor del arca, con el arca en el medio. Por eso se cree que Israel acampaba de la forma en que está hecha la estrella de David. El Maguen David, que no es una estrella, es un escudo.
el Maguen David, el escudo de David, ¿cómo se llama? El Maguen David, si cuentan los vértices, tiene 12 vértices. Por eso se cree que el arca en el campamento se ponía en medio y las tribus se ponían en esa forma. O sea, el arca siempre estaba en medio del pueblo. El arca era quien guiaba el camino del pueblo. Por eso el arca era tan importante. Aparte, ustedes también lo saben, el arca era importante porque solamente delante del arca se podía pedir perdón por los pecados. ¿Por medio de qué sistema? Por el sistema sacrificial. Nadie podía hacer un sacrificio que no fuera delante del arca. Si Israel quería ofrecer sacrificio por los pecados y vivían en Galilea, no podían hacerlo en Galilea. Si Israel quería ofrecer sacrificio por sus pecados en Galilea, tenían que subir a Jerusalén. Era el único lugar. Por eso hablamos la semana pasada que fue tan doloroso que nosotros ni podemos imaginarnos el derrumbe del templo de Jerusalén para los judíos. Porque para ellos se acabó el perdón de los pecados, porque se acabó el sistema sacrificial. Claro, ellos no se han enterado que se acabó el perdón de los pecados para ellos en el templo, porque el perdón de los pecados comenzó en el cielo, delante de la mediación de Jesucristo, pero ellos todavía no han llegado a esa parte del pacto de Dios. La semana pasada hablamos de todo cómo es el lugar donde David escogió para el monte, en el monte Moría, uno de los 7 montes de Jerusalén. Y a este lugar debía dirigirse el arca. Hasta este momento el arca estuvo, ¿dónde? Dentro del tabernáculo, dentro de la tienda. ¿Se recuerdan la tienda? Que la hacían con unas varas y cuando el arca se paraba ponían las varas y corrían unas cortinas y se formaba el tabernáculo con el arca adentro y en el arca ponían lo mismo que va a estar en el templo. La mesa con los panes de la propiciación, con los 12 panes, el altar del incienso, la menora de los siete brazos, y afuera de la cortina del tabernáculo que ponían, el altar de los sacrificios, que en ese momento era un altar pequeño. Pero esa era la estructura que desde que salió de Sinaí acompañó el pueblo de Israel. En este momento, hasta ese momento, Israel no tenía capital, no tenía ciudad. ¿Se acuerdan? Saúl se quedó en Gilgal, David anduvo por Hebrón por un tiempo, el arca estuvo moviéndose de un lugar a otro. Llega el momento que ya vimos la semana pasada, en el capítulo 5, las semanas anteriores, de que David toma la ciudad de Jerusalén, ya decide poner la capital de su reino en la ciudad de Jerusalén, y entonces David finalmente se decide llevar lo único que faltaba para estar completa ya la capital del reino. ¿Llevar qué cosa? El arca a Jerusalén, al terreno que le había comprado del monte Moria. A la vez que, vamos a ver después, a la vez que el arca entra a Jerusalén, a Monte Moria, que se establece sobre Monte Moria, vimos todo lo que sucedió en el Monte Moria. Por eso David escogió Monte Moria. ¿Alguien se acuerda qué sucedió en el Monte Moria? Entre las cosas que dijimos. Abraham fue a sacrificar a Isaac. ¿Qué más? Jacob vio la escala y llamó a ese lugar Betel. O sea, muchas cosas sucedieron. Melquisedec ofreció ofrendas al Dios vivo de pan y vino. O sea, todo eso marcó el monte Moria en la mente del pueblo hebreo. Por eso, el arca era un signo visible ¿de qué? De la presencia de Dios en Israel. Cuando se acuerdan de la batalla, cuando el arca entraba a la batalla, Israel decía, tenemos ganada la batalla, porque era la presencia del Señor el que iba adelante. A la vez que el arca entra en Jerusalén, ya más nunca va a salir de Jerusalén. Por eso, de cierta forma se cumplió lo que el Señor dijo, si ustedes quieren rey van a tener rey, pero yo no voy a pelear más con ustedes. El que va a pelear por ustedes es el rey que ustedes se van a escoger. Y vimos que bien adelante todo le fue mal a Israel, porque ellos rechazaron el señorío de Adonai sobre Israel. Ustedes se recuerdan, vemos aquí que entonces David va a llevar el arca a Jerusalén. ¿En qué lo lleva? En una carreta. ¿Qué les recuerda a ustedes esto? El arca en una carreta. ¿Eh? Ya tú estás muy teológica, con María y el burro. Los burros no empujaban carreta, eran bueyes. Tú te has vuelto teológica ahora con esto que yo dije de María. Se les olvidó, lo vimos hace poco, cuando los filisteos devolvieron el arca, la devolvieron en una carreta.
¿No se acuerdan? Que mataron a los bueyes y quemaron la leña, los judíos de la carreta. Y yo dije, los pobres bueyes pagaron la culpa de los filisteos. Los filisteos devolvieron el arca a Israel en una carreta. La pusieron en un carro, la llevaron al campo de Abinadab, donde ahí se quedó por muchos años. Desde esa época estaba el arca en el campo de Abinadab. Claro, me imagino que la gente diría, si el arca llegó al campo de Abinadab, ¿en qué? En una carreta. Bueno, entonces vamos a sacarla en una carreta. Y fíjate que era una carreta, si se recuerdan, se acuerda de detalle, una carreta ¿qué? Nueva. Hasta ahora lo están haciendo bastante bien, porque todas las cosas de Dios tienen que ser nuevas. Nadie las puede tocar antes. El arca no se podía tocar. Jesús montó en un burro que nadie lo había montado. Fue enterrado en una tumba donde nadie había sido enterrado. Los vasos del templo no se pueden usar para nada más que el templo, porque lo que es de Dios, es de Dios. Vuelvo a conectarme con María, ahora sin burro, María sola. María, al ser tocada por Dios, cuando la gloria de Dios bajó sobre ella, que encarnó el Verbo en su vientre, también pasó a ser propiedad de Dios. Y nadie más la puede volver a usar, tal como todo lo que Dios toca. Pero esta gente hicieron lo correcto para ellos. Esto vino en una carreta, traída por ¿quién? Por filisteo, pues se va en una carreta. Pero no leyeron esta gente de los que llevaban el arca, Uzá y Ahiat, esta gente eran levitas. Ellos eran levitas. Ellos tenían que saber que el Señor dio una orden, que el arca solamente se podía llevar en hombro y solamente podían ser llevadas por los levitas, pero no la podían tocar. Nadie podía tocar el arca. ¿Por qué nadie podía tocar el arca? Porque la gloria de Dios había bajado sobre el arca desde el principio. La gloria de Dios, Dios hablaba de encima de la tapa de los querubines del propiciatorio. Ahí se hacía el perdón de los pecados. Por eso tenía que ser llevado en procesión. Posiblemente lo sabían, pero no, por eso que están haciendo la cosa correcta de forma indebida. Porque dijeron, eso lo dijeron hace mucho tiempo, pues si vino en una carreta y no le pasó nada a los filisteos, vamos a llevárnoslo en una carreta que no nos pasó nada a nosotros. Pero la diferencia aquí entre los filisteos y quien llevan el arca hay una gran diferencia. Los filisteos no sabían esto ni eran judíos. Ellos sí sabían esto y tenían que guardar la ley. No sabían que no. Cuando David sitió Jerusalén, quiso traer el arca hasta allí porque sabía que era el lugar donde tenía que estar, en el monte Moría, que era un lugar tan sagrado para el pueblo de Dios. Una cosa había sido dicha al rey, algo el Señor le guió al rey David. En Deuteronomio capítulo 16, versículo 16, leemos: 3 veces cada año aparecerá todos tus varones delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja. En la fiesta solemne de los panes sin levaduras, en las fiestas, ¿cuál es la fiesta solemne de los panes sin levadura? La Pascua. En la fiesta solemne de las semanas. ¿Qué fiesta es esa? Pentecostés. Y en la fiesta solemne de los tabernáculos, que esa fiesta no la celebra nosotros católicos, pero el pueblo judío lo sigue. Esas eran las 3 fiestas que Israel tenía aquí delante del arca en el lugar que el Señor, ¿qué cosa? Escogiera. Definitivamente el Señor escogió Jerusalén en monte Moría, pero cuando David tomó Jerusalén, el arca permanecía por muchísimo tiempo en este lugar que se llama Kiriat Jeraim, que era la era de este señor. Y es extraño porque David tenía una pasión y un amor para las cosas de Dios que pocas veces se encuentran. Ojalá que nosotros tuviéramos un principio de ese amor y esa pasión por Dios que tenía David. Y David lo expresa en los salmos. Mira lo que dice David en el Salmo 9, versículo 1. Te alabaré, Señor, con todo mi corazón. Entonces a nosotros nos parece, estamos aburridos de decirlo, pero en ese momento, donde no había el don del Espíritu Santo, ni había este tipo de oración profunda, esto fue una revelación. David expresó su devoción desde lo más profundo de su corazón, no una devoción externa. También en el Salmo 108, versículo 1,
pudo decir David, mi corazón, Dios, está dispuesto, cantaré y entonaré salmos, esa es mi gloria. En el Salmo 103, versículo 1, es uno de los versículos más hermosos de los Salmos, que dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser a su santo nombre. Eso es una de las bendiciones más hermosas que yo he oído en la vida, que haya salido de la boca de un ser humano. Bendiga mi alma al Señor y todo mi ser bendiga su santo nombre. Cuando eso se dice de corazón es una cosa poderosa. ¿Qué clase de pasión tenía por Dios el rey David? Y por ese motivo que en cuanto estuvo a Jerusalén, dijo, ¿quién va a subir? El arca, que es la presencia de Dios. Hizo lo correcto, pero de forma equivocada. Y vuelvo a repetir, eso nos puede pasar a nosotros. Eso pasa en muchos ministerios. Eso me ha pasado a mí. Les ha pasado a todo el mundo. Hemos tratado de hacer lo correcto de forma indebida. Y por eso muchas cosas no funcionan. A mí nunca se me olvidó una vez que a mí me sucedió eso, una de las pocas veces que a mí me sucedió cuando yo estaba en la parroquia de San Hugh. Allí nunca había habido nada de la renovación, ni retiro de vida en el Espíritu. Yo no era parte todavía de la renovación carismática, ni había empezado. Yo dirigí el coro en la misa. Yo era una persona devota, pero un día Carmen de Jesús, ustedes la conocen, la que canta. Carmen de Jesús me invitó a una afirmación que iba a tener el padre Castellano en San Isidro, que ella iba a cantar. Y me dijo, ay, es lejos, acompáñame. Y yo dije, ok, yo fui con Carmen y vi lo que se hacía en la afirmación de aquel programa del padre Castellano. Estaba todo el mundo alabando a Dios con su Biblia, el Espíritu. Y yo dije, wow, esto yo lo quisiera en mi parroquia. Y hablé con el párroco, y de aquello fue una batalla. El párroco no quería. Todos los obstáculos del mundo pasaron para que no se hicieran. Pero yo dije, esto yo lo voy a hacer por encima de la cabeza de Mahoma. Y hice el seminario de vida en el Espíritu, traje a la gente de la renovación, un verdadero desastre. Ni una sola persona perseveró de aquello. Después, cuando el Señor quiso, derramó el Espíritu Santo en la parroquia, y la parroquia se convirtió en una de las parroquias más calientes de Miami en música, en alabanza, y este grupo surgió allí, pero no cuando yo quería. Cuando el Señor dijo, este es el tiempo. Pero yo quería santidad en el momento, como una receta mágica. Ahora hacemos viene el Espíritu Santo, hacemos retiro, todo el mundo se convierte, todo el mundo empieza a alabar, y cantamos Kumbaya y todo está bien. No fue así. Eso es querer hacer lo correcto, porque es lo correcto traer el Espíritu Santo a una parroquia. Eso es hacer lo correcto de forma indebida, porque el Señor me dijo, por todos los medios posibles, no es el momento. No vino el momento mío, vino el momento de Él. Por eso es que yo entiendo, y eso puede pasar con peores consecuencias en muchos grupos, querer hacer lo correcto de la forma totalmente indebida. El arca se menciona 15 veces en los primeros 17 versículos del capítulo 6. Mira tú qué interesante. En los primeros versículos de este capítulo, el arca se menciona 15 veces. Léete, te vas a dar cuenta que este es el tema central de todo esto, el arca del Señor, lo cual le pareció bastante importante a David. Se cree que por lo menos 11 salmos fueron redactados acerca de este evento de traer el arca a Jerusalén. 11 de los salmos están escritos de este evento. El Salmo 123, que es un ejemplo, léanselo. Muchos de estos salmos se van a dar cuenta, cuando empecemos a leer los salmos van a ver que están escritos en esta experiencia grandiosa de llevar el arca a Jerusalén. Sin embargo, podemos estar seguros de una cosa, y es que David no tenía ningún tipo de superstición peculiar en cuanto al arca. Él sabía que el arca no era lo principal es que sobre el arca venía el Espíritu de Dios, porque ¿qué era lo más importante del arca? Que sellaba ¿qué cosa? El pacto de Dios con Israel. Él sabía que no era el arca, que el arca era testimonio del pacto de Dios con Israel. Él sabía que el Señor no estaba ahí en el arca, que el arca era el signo
En el Salmo 123, versículo 1, David dice, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Me encanta eso, que a ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, porque espero de tu misericordia. David sabía que el Señor moraba en el cielo, pero que algunas veces el arca era el lugar visible de la presencia de Dios en Israel, porque todo el tiempo en el desierto el Señor habló sobre los querubines en el propiciatorio. Ahora, viendo esta introducción sobre la importancia en este capítulo del arca, que es un capítulo bien importante, vamos a ver estos primeros 3 versículos. David volvió a reunir, no lo lean, yo solo voy a leer, todos los elegidos de Israel, 30,000 hombres. Se levantó David y partió a Baalá de Judá con todo su pueblo para trasladar el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre del Señor de los ejércitos. Adonai Shabaot, cuando se usa el nombre Adonai Shabaot, se quiere decir el Dios que pelea, el Dios guerrero, el Dios que va adelante rompiendo todos los enemigos. Cuando se usa el título de Adonai Shabaot, es un título de un Dios poderoso, no poderes espirituales, poderoso en todos los sentidos, que tiene su trono entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y se la llevaron a casa de Abinadab, que estaba en la colina. Uzá y Ahió, hijo de Abinadab, guiaba el carro nuevo. Aquí es donde David se equivocó. Dios había dado, como le dije, las instrucciones específicas en cuanto al transporte del tabernáculo y de su mobiliario, porque había que transportar el altar, todo eso. El altar también tenía argollas y se ponía unas varas en las argollas y se transportaba el altar. El candelabro también se transportaba en barras como una procesión, exactamente igual que una procesión. Y David no siguió esa señal, ni nadie se dio cuenta. Vimos que los filisteos no sufrieron consecuencias porque actuaron por ignorancia. Y la ignorancia excluye el pecado. Si tú cometes un pecado y tú no sabes que eso es pecado, tú no cometiste pecado. Para cometer pecado, tú tienes que estar convencido que estás ofendiendo a Dios con lo que tú estás haciendo. Por eso, cuando hay ignorancia, no hay pecado. El pecado parte de tu conocimiento de lo que vas a hacer, está en contra de la voluntad de Dios. Entonces, personas que dicen, entonces mejor estar ignorante. No, porque eso es insultar a Dios. Querer estar ignorante, yo creo que es un pecado contra el Espíritu Santo. Porque ¿quién es el que nos enseña? El Espíritu Santo. Querer permanecer en ignorancia para no pecar es un pecado contra el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es lo primero que hace, redarguirnos, enseñarnos. El conocimiento, y se lo acabo de decir ahora, el conocimiento crea responsabilidad. Yo creo que hoy en día no hay responsabilidad porque no hay conocimiento. Como un ejemplo, muchas veces los hijos andan tan mal porque los padres nunca le han dado conocimiento. No estoy generalizando, el caso que no es así. Estoy hablando en sentido general, porque los padres no le ponen reglas y le ponen conocimiento de qué hay que hacer en esa casa. Y cuando hay conocimiento, ¿qué es lo que se crea? Irresponsabilidad. Y cuando tú quieres que el muchacho a los 18 años, que ha vivido sin que nadie le diga qué debe y qué no debe hacer, comienza a hacer lo que tú quieres, ya es muy tarde. Estoy poniendo solamente un ejemplo. Si nosotros tenemos acceso a la luz del Evangelio, somos considerados responsables si nosotros rechazamos este conocimiento del Evangelio. No voy a entrar en otro tipo, porque la Iglesia lo tiene definido, los que no conocen a Cristo sin culpa. La Iglesia dice en el Catecismo, basándose en la Carta a los Romanos de San Pablo, que el que no ha conocido a Cristo sin culpa de él, no tiene culpa. ¿Por qué? Porque nadie se lo ha demostrado. ¿Quién tiene culpa? Nosotros que no enseñamos la palabra de Dios. Por eso la Iglesia dice que los que no tienen culpa porque no han recibido el Evangelio, se salvan cumpliendo la ley natural. Lo dice San Pablo en Romanos 2, lo dice el Catecismo. ¿Cuál es la ley? ¿Cómo es la ley natural? Si esas personas que nunca han conocido a Cristo no conocen nada de Cristo, pero todo hombre sea un caníbal. Bueno, los caníbales no, vamos a quitar los caníbales de esta situación. Una persona de África, una persona de una tribu en África, un chino,
aunque no conozca a Cristo, todo el mundo sabe que no puedes matar a otro. Todo el mundo sabe que no puedes quitarle las cosas que son de otro. Todo el mundo sabe que tienes que amar a tu familia, a tu padre y a tu madre. Esas cosas las tienen todos los seres humanos adentro, es la ley natural, porque todos somos hijos de Dios, aunque no lo sepamos. Por eso que todo el mundo, sea musulmán, sea judío, sea budista, sabe profundamente que esas cosas no las debe hacer. Nosotros las tenemos expresadas de forma hablada porque el Señor nos las reveló, pero por eso dice la iglesia, cuando una persona que nunca la ha presentado a Cristo, o se lo han presentado mal, que es peor todavía, si esa persona muere, el Señor la juzga por la ley natural, no por el Evangelio. Pero a la vez que tú conoces a Jesucristo, está frito. David estaba llevando el arca de una forma diferente a la que había sido indicada desde que se construyó el arca. Como les dije, el libro del Éxodo da las instrucciones para el transporte del arca. Explica el cofre, cuánto anillo tenía en sus esquinas, 2 en cada lado, cómo se introducía. El Éxodo da específicamente todo lo que había que hacer con el arca. Muy específico en esto. ¿Tú sabes por qué? Porque el respeto interno de Dios, créelo o no, se aprende de la expresión externa que tú estás mirando de respeto a Dios. Por eso Dios era tan celoso que sus cosas que eran sagradas. Por eso que Dios quería que algo le dijera al hombre que las cosas de Dios son totalmente diferentes y aparte de nosotros. Porque tú no puedes tener reverencia interna si no ves reverencia externa. Y ese es el gran problema, y lo he dicho un millón de veces, cada 5 minutos lo repito, ese es el gran problema que estamos teniendo en la iglesia. En la iglesia estamos haciendo lo correcto de la forma indebida o incorrecta. Porque en nuestra iglesia, créanme, se ha perdido toda reverencia a los santos. Estoy hablando a todo lo que es santo, pero estoy hablando de reverencia externa, no interna. Porque cuando no hay reverencia externa, tú pierdes la reverencia interna. Por eso cuando tú entrabas a las iglesias, encontrabas iglesias medio oscuras, que no daba sentido de miedo, sino de recogimiento. Sentías el olor al incienso, el olor de la cera, veías los vitrales en colores con todas estas figuras entrando, veías el altar brillando, las lámparas, y tú decías, estoy llegando a un lugar santo, un lugar de reverencia, un lugar donde desde que tú llegas, la forma externa te decía cómo tenía que ser, y aunque tú no lo quisieras, te comportabas de forma diferente. A nadie se le ocurría en esas iglesias levantar la voz, gritar. Ahora, como le he dicho, muchas iglesias modernas, y el Papa lo ha dicho, que las iglesias modernas son un horror. En las iglesias modernas tú entras, ¿qué signo de reverencia hay? Parece un flor de básquetbol o parece Publix, todo pintado de blanco, no hay vitrales, no hay signo ninguno, muchas veces no hay ni una cruz, el sagrario está en una esquina que ni se ve. Tú llegas y tú no ves ningún tipo de reverencia externa. ¿Y eso qué implica? La irreverencia interna. Si tú llegas ahí, te comportas como te comportas en un lugar extraño, porque no es nada diferente de un lugar que tú hayas ido anteriormente. De ahí viene el grito, fulanito, y la irreverencia, pasar por delante del altar, y ni siquiera doblar la rodilla delante de Jesús. Yo veo gente entrar con la gorra en la iglesia, y no creo que lo hagan por malo, es que nadie se lo ha dicho. Vestido irreverentemente, no hay, la confesión se hace en un cajón ahí, raro, pintado con un cristal adelante, sentado en una silla. Se ha perdido el sentido. Antes, cuando tú ibas al confesionario y el sacerdote con la estola, en medio metido, ya tú decías, estoy llegando delante de algo que tengo que ser diferente. Si te vas a sentar con el cura, como te sientas en la sala de tu casa a conversar, se pierde la reverencia. Y eso es lo que ha pasado en nuestras iglesias, la gran irreverencia que hay. ¿Y quiénes son los principales irreverentes? Los que más tiempo están en la iglesia. Son los primeros que han perdido la reverencia, porque Dios tiene que estar rodeado de misterio. Cuando Dios pierde el misterio, se vuelve como cualquier otra cosa. San Agustín decía, desnuda a Dios y dejará de ser Dios. Cuando dice desnuda, quiere decir quítale sus atributos santos, el respeto que le debemos
el respeto que le debemos y dejar de ser Dios. Y esto mismo que sucedió en Israel en la época de David, está sucediendo en el tiempo. Ahora, la iglesia ha sacado un documento y que el Santo Padre lo afirmó, lo que dijo el Papa Benedicto, que la señal de la paz no puede seguir siendo lo que sea. El documento se publicó, yo lo pasé a toda la gente que yo tengo en mi contacto. El Papa ha dicho lo que dijo el Papa Benedicto, porque alguien propuso que pasaran el signo de la paz para antes del credo, para evitar el desorden que se forma en la iglesia antes de la comunión. Y el Papa dijo, no hay que cambiarlo, hay que explicarlo, que es lo que yo he dicho 40 veces, que el signo de la paz, vuelvo a decir creo que las 1900 veces, no es un signo de saludo. El signo de la paz no es para saludar a nadie. El signo de la paz es para cumplir lo que dice Jesús antes de presentar tu ofrenda en el altar. Reconcíliate con tu hermano. Si tú tienes algo con tu hermano antes de comulgar, como el hermano ese con quien tú estás en contra no está ahí, tú haces un acto de reconciliación con las personas que están cerca de ti. Y pensando en esa persona que tú te fajaste y que no la puedes ver, pensando en esa persona, dice, Señor, te dé la paz. Yo te deseo. Y esa persona, en nombre de la persona que tú estás pensando, ¿qué te dice a ti? Que tú también tengas la paz. No es un momento de saludar a nadie. Lo dice el Papa claramente, el sacerdote no puede abandonar el altar porque no está saludando a nadie. Dice la iglesia que se eviten los signos profanos. No existe. Eso es una falta de respeto a la santidad de Dios. El saludo de la paz es el saludo al que está aquí y al que está aquí. Y si quiere, al que está detrás de ti. O un beso, un abrazo o la mano. Ese es el símbolo de la paz. Y es más claro, Papa, no existe canto litúrgico de la paz. En la paz, en la liturgia no existe un lugar que haya un canto litúrgico para la paz. En la paz no hay canto, porque es un signo breve. ¿Cuál es el canto solemne? El que viene después, el Cordero de Dios. Ya el Papa lo publicaron, lo dijeron. Van a ver cuántos lo cumplen. Casi nadie. Porque la irreverencia se ha metido a todos los niveles de la iglesia. Pero tenemos que enfocarnos en la gente que tenemos alrededor. Mi parroquia, la gente que va a misa conmigo, eso es lo que tenemos que fijarnos. Y como hace Lucía, muy bien, sí, yo lo recomiendo en los emails de WTN todos los días. Cuando tú algo en tu parroquia que está mal, escríbele una carta al párroco. No se lo diga porque eso él va a entrar por aquí y salir por aquí. Pónselo por escrito, en un email o en una carta y se lo manda. Y si se lo mandas al arzobispo, certifica la carta para que te tenga que retornar la certificación de que la persona la recibió. Más que eso no podemos hacer. El resto es orar para que el Señor toque el corazón de esa gente. Pero tenemos que parar la irreverencia. El Papa lo ha dicho, desde Benedicto XVI ha habido un gran movimiento para que la reverencia vuelva a la iglesia. El Papa ha dicho, estas iglesias nuevas no llaman a la oración. El Papa lo explicó Benedicto, cuando tú entrabas a una iglesia antigua eran altas. Y tu espíritu, cuando tú ves ese espacio tan alto que hacía tu espíritu, se elevaba. Ahora tú entras y las iglesias son bajitas, te aplastan estoy hablando de signos exteriores, te aplastan la parte sensorial nuestra, porque la adoración nace de la parte de afuera que nosotros. Hay que tener un gran grado de concentración para poder adorar en un lugar donde todo te distrae. Donde todo te distrae. Y por eso yo me acordé de Sonia el domingo, porque después de misa en nuestra parroquia, que hay bastante reverencia, más que en otros lugares, el coro se quedó ensayando y tenían una clase de algarabía allá arriba, increíble, fajándose por el canto. Y una señora que estaba ahí se paró, hizo así, le dijo, se callan porque no nos dejan orar. Y la directora del coro dijo, estamos ensayando el coro, dijo, no me importa, este lugar no es para ensayar, este lugar es para orar. Pero eso, bueno, como hizo Sonia con las viejas aquella de la parroquia de Sonia en Puerto Rico, que cuando la veían llegar todos se callaban la boca, porque Sonia, sabía que Sonia les decía, cállense la boca que yo vine a rezar, no a escuchar recetas de cocina. Pero sí, nosotros, esa señora, estoy seguro que cayó mal a la gente del coro. Pero ella hizo
lo que tenía que hacer. No le importó las consecuencias de lo que dijera. Y nosotros tenemos, si nuestros pastores no toman responsabilidad con eso, nosotros siempre con caridad tenemos que decirse lo que no quede por nosotros. Porque como dice el profeta Ezequiel, si tú no hablas te vas a condenar tú y el otro que está haciendo lo mal. Y gracias a Dios tenemos normas litúrgicas. Si se leen la carta papal que se llama Redemptionis Sacramentum, Redemptionis Sacramentum, está en el internet, o se leen el ritual del misal romano, ahí te dice todo lo que se puede hacer desde el inicio hasta el final. Cantos, en qué lugar hay que callarse, en qué lugar hay que pararse. Tengan eso a mano y cuando vean algo mal hecho, llévenle a esos sacerdotes. Mira esto es lo que dice la iglesia. Si 500 personas se lo dicen, por lo menos por cansancio, va a... Tenemos, para no caer en la situación que cayó, y es que por eso en la iglesia no hay muertos físicos como USA, pero hay muertos espirituales dentro de la iglesia. La falta de sacralidad ha matado la devoción de muchas personas en la iglesia. Y cuando mata la devoción de la persona, muere la espiritualidad de la persona. O sea que siempre la falta de respeto a las cosas sagradas conlleva muerte. En el caso del segundo libro de Samuel, muerte física. En el caso de nosotros hoy en día, muerte. Y San Pablo lo entendió muy bien, refiriéndose a la Eucaristía. Como San Pablo dice en primera de Corintios 11, el que come indignamente el cuerpo de Cristo se traga su propia condenación. Y después añade, por eso es que muchos de ustedes se han muerto y están enfermos, por comer indignamente el cuerpo de Cristo. ¿Y cuántas veces en nuestra iglesia los domingos se está comiendo indignamente el cuerpo de Cristo? Horrible. Ya en la comunión yo he dejado de no comulgar el domingo en mi parroquia, yo comulgo el sábado. ¿Y tú sabes que yo hago a la hora de la comunión en mi parroquia? Estoy todo el tiempo orando por la gente que va a comulgar. Y digo, Señor, no se lo cuentes en condenación, porque a lo mejor muchos de ellos no lo saben, porque en mi parroquia, a la misa que yo voy, va mucha gente de los hoteles alrededor, y van en chores, en pullover, y yo veo, y digo, Señor, que no se traigan su... Yo dedico todo el tiempo a la comunión. La gente dirá, este señor está en pecado siempre que no comulga, pero me importa un bledo lo que digan. Porque yo estoy aterrorizado cuando yo veo la comunión en la iglesia católica, donde todo el mundo comulga y confiesan 10 o 12. ¿Cómo no vamos a tener problemas en la iglesia? ¿Cómo no vamos a tener? Claro que tenemos que tener problemas en la iglesia. ¿Estamos haciendo lo correcto? De la forma indebida. ¿Es bueno comulgar? Sí, pero lo estamos haciendo indebidamente. Y como eso te digo, el culto bueno a la Eucaristía, es que lo que digo la gente, no, porque la misa tridentina, digo, no es misa tridentina ni misa de pollo muerto, todas las misas son el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Por qué la misa tridentina es más solemne? Porque no tienen el relajo que tenemos nosotros en la misa. Mira la misa del Papa en San Pedro, no es una misa solemne a la que celebra el Santo Padre, y es la misma liturgia que se hace en tu parroquia. ¿Cuál es la diferencia? Que el Santo Padre hace una liturgia como es, y nuestra parroquia hace liturgia chabacana, con canto chabacano, sin preparación. Y eso es lo importante de este tema que hemos hablado hoy, hacer lo correcto de forma indebida. Mira las consecuencias que trajo a Uzá, que trajo a David, que desconcertó a David, vamos a ver la semana que viene, y le quitó hasta la alabanza, porque David iba alabando de buena primera, dice que se puso bravo, la falta esa de devoción hizo que David perdiera el don de alabanza. Así que seguimos la semana que viene en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.